Son servidores de la sociedad. No sé si merece la pena que me presente. Yo me llamo José Fernández, pertenezco desde el principio al movimiento social de defensa de la escuela pública y me ha tocado hacer de moderador en este amistoso debate que vamos a tener aquí sobre la percepción que tienen los partidos en la escuela pública. Ante todo, yo quería empezar por agradecerles a los grupos políticos, a través de sus representantes, la agilidad y la rapidez con que respondieron a nuestra invitación. Son momentos muy apurados, tienen muchas cosas que hacer y han sacado tiempo para venir aquí. La segunda cosa que quiero decir es presentar un poco la forma en la que nos hemos planteado esto. La educación es un tema muy complejo, con muchas facetas, que daría lugar a que cada partido político pudiese hablar horas sobre ello. No es nuestra intención. Lo que vamos a hacer es como si fuese un examen. Somos muchos profesores aquí, tenemos ese servicio del que no nos podemos apear. Le vamos a hacer tres preguntas, que a mí me las han redactado para que yo las lea y no me enrolle demasiado, que son responsibles con sí o no. Pero les vamos a dar 3 minutos para que las respondan. Como los 3 minutos son muy discutibles, vamos a contar con la generosa colaboración del reloj de arena para medir esos 3 minutos. No quiere decir que tienen que estar hablando 3 minutos, sino que a los 3 minutos nos tienen que ceder la palabra a otros. Agradecemos, yo creo que agradeceréis vosotros, respuestas breves, porque la idea es que con las ideas que saquéis de lo que ellos dicen, tengáis temas de debate suficiente y después podamos hacer un debate donde se puedan apreciar más los matices. Entonces, si queda claro, si nadie tiene alguna duda, por referencia a ellos, voy a presentarlos, yo no me los sé de memoria. Nos hemos puesto el mismo orden que el cartel, de modo que podáis aprender la secuencia. Como van a tener que responder 3 veces, Armando representa a Ciudadanos, David representa a ECO, Concha representa a Izquierda Unida, Vanessa representa al PCP, Luis Miguel representa a Podemos, Dolores Guerra representa al PSOE y Adán Fernández representa a UPyD. Vamos a intervenir siempre en ese orden. Entonces, sin más, porque el tiempo apremia, yo voy a leer las preguntas. La primera pregunta tiene que ver sobre la concertación con la enseñanza privada. En el movimiento social de defensa de la escuela pública pensamos que la existencia de una verdadera red pública es incompatible con que parte del dinero público se desvíe para subvencionar unas determinadas escuelas privadas. Estamos convencidos de que esta subvención es el pilar fundamental sobre el que se apoya la práctica segregadora constatable en el sistema. Se está empleando el dinero de todos y todas para crear 2 redes diferenciadas destinadas a reforzar las diferencias sociales, máxime cuando la inmensa mayoría de la concertación es confesional. Por ello, quisiéramos conocer la posición de los diferentes grupos políticos aquí presentes ante una pregunta muy directa, independientemente de los procesos y los tiempos necesarios para llevar a la práctica el planteamiento defendido. Nosotros queremos saber qué les gustaría que fuese, aunque haya problemas para conseguirlo. La pregunta es, ¿los conciertos educativos con la enseñanza privada, sí o no? España y en Asturias, luego hay muchos flecos, pero nosotros pensamos que... Es el micrófono. Es el micrófono. Bueno, la respuesta es sí. Otra cosa es muchos flecos que habría que tratar, también en Asturias, donde esa red lleva 30 años sin ser revisada. Pero en fin, en aras a la claridad y la otros somos muchos, la respuesta es sí. Bueno, pues, en primer lugar, yo quería agradecer la posibilidad de estar aquí en el debate porque
de pocos sitios nos llaman, parece como si fuéramos transparentes o algo así, o visibles para mucha gente, pero bueno, también estamos aquí, también tenemos propuestas que hacer. Para nosotros queda muy claro en el programa, que yo creo, en nuestro programa, que yo creo que lo mejor que hago es leer ese primer párrafo. Nosotros defendemos una educación pública, laica, gratuita y de calidad, y además nosotros entendemos que es prioritario entrar en un periodo de transición en el que se vaya desarrollando la red educativa pública, pero de titularidad pública, no con centros concertados, sino entrar en una fase en la que poco a poco los centros concertados se tengan que independizar por su cuenta y vivir por sus propios medios. Creemos que es importante que la educación pública se haga desde los centros públicos y que además durante el periodo de transición, porque es evidente que esto no se puede cambiar de un día para otro, creemos que habría que ir seleccionando desde ya los centros en los que se hace algún tipo de segregación por sexo o por algún otro tipo de discriminación que realmente sucede, está sucediendo ahora mismo. O sea que la respuesta para nosotros es tender a llegar a no concertarnos. Buenas tardes. Pues en nuestro caso también mi respuesta va a ser bastante rotunda. Como lo que has preguntado es sobre la voluntad o la intención, mi respuesta es rotunda. Creo que creemos en Izquierda Unida que la educación debería ser al 100% pública y de hecho, ya hablando en términos un poco más personales, para mí el acuerdo por el cual ya el PSOE casi al principio de su mandato estableció el sistema de enseñanza concertada, una de las primeras reflexiones que me causó en ese momento. Pero bueno, ha pasado mucho tiempo, la enseñanza concertada está muy asentada y además está regida por unas leyes, por un decreto ley del año 85 que prácticamente no se ha modificado y que da muy poco margen, da realmente poco margen a las autonomías y mucho menos ahora. Con la última reforma educativa tenemos muy poco margen para reducirla. Sin embargo, el objetivo sería reducirla en la medida de las posibilidades y desde el Gobierno Nacional ir presionando para que desaparezca, por lo menos gradualmente, ya que sabemos que las cosas no se pueden hacer de un día para otro. Vale, lo primero, agradecer la invitación y pediros disculpas a todos por la voz, y luego sobre la respuesta desde el Partido Comunista, desde el PCP, tenemos claro que la respuesta es no, ninguna concertación con la educación, ¿no? Nuestra propuesta es una educación pública, laica, gratuita, científica y de calidad, ¿no? Y además nos llama la atención, ¿no?, como por las distintas medidas de reforma de la educación se está tendiendo justamente a lo contrario, ¿no? Se está tendiendo a una financiación cada vez mayor de esa educación concertada a través directamente de el desviar esos fondos públicos a empresas que a través de los colegios fomentan una ideología en la enseñanza concertada, pero también a través de todas las reformas educativas, ¿no? Hablamos de una educación pública gratuita y de calidad, pero también al servicio del pueblo trabajador y no al servicio de los monopolios, como ocurre ahora mismo, cuando las directrices de la Unión Europea están marcando unas directrices en materia de educación que a través de los distintos planes están colocando el único interés de la educación en sacar un beneficio de los monopolios y en restarnos esa educación de calidad, ¿no? Nosotros sí que queríamos, en este primer punto, si me da tiempo, colocar algunos datos sobre la exclusión de los estudiantes hijos de los trabajadores y trabajadoras del sistema educativo público, sobre la precarización de las condiciones laborales de los profesores en el sistema público asturiano, ¿no? Y nosotros lo que queremos acabar, si muy brevemente con esto, es diciendo que al final lo que sucede con la educación es una radiografía de cuáles son las necesidades económicas de la sociedad, que a ese servicio se está poniendo la educación y que debemos de dar una lucha con esta cuestión, no pensar únicamente en esas directrices de la Unión Europea, sino pensar en también lo que nos viene por delante, donde ahora mismo tenemos un acuerdo transatlántico con los Estados Unidos, donde se nos va a venir a plantear un modelo todavía más allá de privatización y de concertación de la educación, donde las empresas directamente a través de los consejos sociales van a poder intervenir en los centros educativos.
muchas gracias por la invitación y muchas gracias a los asistentes, a todos y todas. Bueno, pues Podemos lo que defiende y el compromiso y con la escuela pública, nuestro compromiso si llegamos el domingo al gobierno asturiano, a poder llegar al gobierno asturiano, y la apuesta clara y decidida por la escuela pública. Nosotros lo que sí denunciamos es como, o sea, estamos totalmente en contra y nos oponemos a que la escuela pública quede sin recursos por derivar estos recursos públicos a la escuela concertada, en el cual que después hay un contrasentido, en el sentido de que normalmente se dice que la escuela concertada es más barata que la pública, la plaza por alumno y alumna es más barata que la concertada, pero así todo la concertada lleva un 50% de la financiación es de carácter público, y sin embargo pues la contratación de la plantilla del profesorado no pasa por los criterios de contratación como pasa en los profesionales de la escuela pública, y denunciamos eso, y nosotros lo que vamos a garantizar es que la escuela pública tenga una financiación adecuada, y esa será nuestra prioridad. Yo estoy poniendo aquí sí o no, y no estoy para poner nada. Yo voy a responder desde dos puntos de vista. Uno, las elecciones son autonómicas. Decir que no vamos a concertar sería engañar a las personas que en este momento están aquí, porque como comunidad autónoma no tendríamos competencia para ello, y encima lo llevarían a los tribunales y lo ganarían. Por lo tanto, voy a hablar de nuestro compromiso con Asturias, que viene en nuestro programa electoral y que se puede hacer como comunidad autónoma. Y luego, del compromiso que el Partido Socialista ha firmado en abril del 2015 con la comunidad educativa y con distintos sectores a nivel nacional. Apostamos por un modelo educativo que se estructure en torno a la escuela pública como eje vertebrador del sistema educativo en todo el territorio, y porque es la única que efectivamente puede garantizar la igualdad y la calidad a todos nuestros alumnados. Dicho esto, cualquier ampliación que se necesite de oferta educativa, y va también en nuestro programa educativo, será en la escuela pública. No aumentaremos como más mínimo ningún tipo de concierto en Asturias. A nivel nacional, que es donde obviamente se pueden cambiar las normas, y no solo las normas, es que hay que recordar que hay un artículo famoso 27 de la Constitución, y ahí se tendrán que pronunciar los distintos partidos. El nuestro, en el compromiso que ha cogido, es que al menos, y voy a leer literalmente porque es un compromiso a nivel nacional, garantizar la igualdad de oportunidades, apuesta por la escuela pública y suprimir cualquier tipo de copago por parte de las familias por cualquier concepto que no sea una tasa aprobada y publicada mediante el correspondiente procedimiento legal. Porque hay una cosa, las normas educativas a nivel del Estado tienen que ser por mayoría absoluta. Mayoría absoluta en el panorama nacional va a ser muy difícil conseguirla. Habrá que llegar a pactos, y en esos pactos habrá que dejar muy claro los límites por los cuales cada uno no está dispuesto a pasar, pero sí a negociar y a pactar. Vuelvo a repetir, artículo 27 de la Constitución, desarrollado en la Ley del Derecho a la Educación de 1985, que ha nombrado Concha, y que curiosamente desde 1985 han cambiado mucho las cosas, pero nadie la ha cambiado. Por algo sé. Ahí hay que llegar a pactos, pero creo que he sido clara. No aumentar va en nuestro programa ni un solo concierto, defensa y modelo de escuela pública en todo el territorio, y a nivel nacional, por lo menos, algo que no existe, y es que cualquier copago sea tasa pública, para que a través de fundaciones u otros inventos no haya eso. Y no, bajo ningún punto de vista, y también va en el programa,
a ceder suelo público a empresas privadas para construcción de centros y que luego se concierten, como se está haciendo en bastantes comunidades del Estado español, en Madrid fundamentalmente, en donde la tasa ya no es el 70-30, es el 49-50. El 49-50. Ese es uno de los grandes peligros. Y el no es rotundo a estas cosas que estoy diciendo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Lo primero, muchas gracias por invitar a Miembros y Democracia a esta mesa. Gracias sobre todo a todos los asistentes, porque da gusto ver un sitio lleno, completo, con gente de pie en un debate con representantes políticos. Bueno, nosotros desde que nacimos consideramos, ya venía en nuestro manifiesto fundacional, consideramos la educación como el pilar base del modelo de sociedad que queremos. Siempre hemos defendido y potenciado la escuela pública. Ahora bien, decimos sí a los conciertos cuando sea necesario cubrir un número de plazas que no sean suficientes. Pero también tenemos claro que para elegir al profesorado de esas escuelas, de esa enseñanza concertada, tendrán que ser por criterios similares a los de la escuela pública. Y dos apuntes. Creemos en lo que puede afectar a la comunidad autónoma. Hay que introducir en la estructura de la Consejería de Educación un servicio específico dedicado a las relaciones con la enseñanza concertada. Y por otro lado, hay que revisar la legislación que permite la financiación a aquellos colegios que segregan en razón del sexo. Nosotros eso no lo toleramos y queremos terminar con eso. Bueno, supongo que ya os habéis hecho cargo de las respuestas. Yo quisiera aclarar una cosa, un poco por lo que el planteamiento que hizo Dolores Guerra, que indudablemente es así, pero que nosotros no preguntábamos por la realidad inmediata, sino por la idealidad de la concepción que tienen los grupos políticos. ¿Hasta dónde quieren llegar? Cuando puedan. Es verdad, nosotros confiamos en ellos y sabemos que no nos van a contar una milonga por quedar bien con nosotros. Sabemos que no nos van a decir es lo que realmente piensan. Entonces, no les preguntábamos exactamente qué van a hacer mañana hay poco que hacer, pero hasta dónde quieren llegar en el momento que puedan. En ese sentido, en el sentido de cuál es su convicción profunda, va también la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es sobre la religión en la escuela. El movimiento social por la escuela pública en Asturias, en el movimiento pensamos que las creencias religiosas pertenecen al ámbito de la vida privada de cada persona. Consideramos que el imprescindible respeto a la libertad de conciencia de todas y todos obliga que la escuela sea laica, independiente de cualquier adoctrinamiento religioso. La influencia de las religiones, de todas, en la historia, así como los aspectos culturales y o artísticos que se deriven de ellas, deben de ser objeto de consideraciones desde disciplinas confesionales. Por ello, quisiéramos conocer la posición de los diferentes grupos políticos aquí presentes ante una pregunta muy directa. ¿Religión en la escuela, sí o no? Bien, evidentemente religión confesional no. La religión como un hecho filosófico, sociológico, psicológico sí. Incluso nosotros abogamos porque haya una asignatura. Creo que nadie pondrá en duda que la religión es un fenómeno muy importante en la historia de la cultura y además, desgraciadamente, en muchos casos, todos los días los periódicos nos lo ponen de manifiesto. Un acercamiento científico, filosófico, en fin, desde el punto de vista de las ciencias al fenómeno religioso, lo consideramos absolutamente necesario. Por supuesto, la religión confesional no, fuera del currículum, pero la religión tiene que estar presente en el currículum escolar obligatorio. Una cosa es que la escuela tenga que ser laica y otra cosa es que nuestros alumnos salgan del sistema educativo y no tengan ni idea de religión. Bueno, lo que acaba de leer Luis, básicamente podría ser esa reflexión previa a la pregunta, casi podríamos decirlo nosotros también. Y en esta ocasión sí coincidimos bastante con lo que acaba de decir el representante de Ciudadanos, Armando. Nosotros defendemos, como dije antes, una educación pública laica, es decir, en el que no haya una enseñanza confesional. No se puede enseñar desde el colegio ninguna religión, eso forma parte del ámbito de lo privado, que cada persona puede
libremente optar por hacerse cargo, por conocer una religión u otra más a fondo, pero fuera de las escuelas. Sí es verdad que la historia de las religiones forma parte de la historia de la humanidad, y desde ese punto de vista, pues una cosa es tener un cierto conocimiento de cuál ha sido la historia de las religiones en el mundo, pero supongo que la pregunta no va por ahí, sino desde el punto de vista de enseñanza confesional, como se está ahora de la religión católica, y desde eso tenemos clarísimo que no, que la religión desde ese punto de vista no pinta nada en la escuela, sino que tiene que estar en el ámbito de lo privado. Las preguntas son rápidas. Sí, efectivamente, a preguntas tan concretas los voy a contestar con una palabra. Es no, la religión en la escuela no. Lo único, por dar un pequeño comentario al respecto, me parece que vamos, en esta época, en el siglo XXI, tener una religión entendida como eso, como profesional, ¿no? Una enseñanza religiosa en la escuela, me parece que es totalmente fuera de lugar, y además incluso es discriminatorio, porque la única religión que se enseña es la católica. Pero bueno, para no irnos por las ramas, porque yo no soy partidario tampoco de que hubiera clase de ninguna otra religión, ni la cristiana, ni católica, ni ninguna otra. La religión está presente efectivamente en la historia de la humanidad, lo mismo que tantas otras facetas de la cultura y bueno, el arte, la arquitectura, la música, la historia, la política, la sexualidad. Hay tantos temas que están presentes y yo creo que todos tienen que tener cabida en las distintas asignaturas, pero no de forma nominal, porque eso supone ya darle un derecho específico a la religión, y además porque hay una cuestión que es clave, que es que la religión en España depende de la Iglesia, los profesores, las organizaciones de las asignaturas, el currículum, o sea que es claramente confesional, sin paliativos. Vale, nuestra posición también es muy clara, ¿no? Y es que la religión en la escuela, la reflexión al respecto es que un poco todo el sistema de educación al final, de manera genérica, puede acabar funcionando como una correa de transmisión de la ideología, ¿no? En lo genérico, pero luego con herramientas concretas como la religión, desde luego, apuntala muchísimo más esta ideología, ¿no? Nosotros sí que queremos hacer un poco una reflexión sobre la coherencia con lo que parece una apuesta por un sistema educativo laico y lo que luego es la realidad con la que nos encontramos, ¿no? Nos encontramos con que estaba hablando antes, y ya lo comenté, el incremento de la apuesta en genérico en la administración y en los gestores políticos por la apuesta por la financiación en centros concertados, ¿no? Y también con las condiciones laborales en las que se encuentra el profesorado asturiano, que es en lo concreto de los que menos cobran de España, de los que más horas están trabajando de España, ¿no? Y parece que la religión, como herramienta concreta para mantener esa ideología, se encuentra un poco al margen, ¿no? Las condiciones laborales de los profesores de religión, pese a que son pagados por la Consejería de Educación, son marcadas por el Arzobispado de Oviedo, y eso quien decide las condiciones de contratación y de despido de este profesorado, ¿no? Y un poco por hacer el paralelismo y la coherencia con esta carga ideológica que digo, a mí me gustaría, si me permitís, hacerlo con cuál es la condición de los profesores de lengua asturiana, por ejemplo, ¿no? Donde no hay una existencia de una especialidad docente y donde el 95% del profesorado que imparte la materia de lengua asturiana se encuentra en una situación de interinidad, ¿no? Y el 70% de estos profesores además están contratados a media jornada, ¿no? A mí me parece que esto realmente no es una coherencia con la apuesta por una educación laica. Desde luego nuestro planteamiento no es este, creemos que no tiene que tener ningún peso, algo que posee una carga ideológica y dogmática muy grande en una educación pública y de calidad, y nuestra respuesta en ese sentido es no. Sí. Respecto a la impartición de la asignatura de religión en la escuela, nuestro posicionamiento es claro, es que para nosotros no tiene sentido impartir una asignatura de religión. Pensamos que las creencias religiosas pertenecen al ámbito de lo privado, con lo cual no tiene mucho sentido
tengan presencia en una escuela pública que es para, o debe ser para todos y todas. A este respecto, los contenidos que se podrían incluir en aspectos culturales o historiográficos, pues consideramos que se pueden trabajar y tratar dentro del desarrollo de currículos de otras materias, con otros contenidos, trabajando con proyectos, de diferentes maneras, y de hecho, en ese sentido, yo creo creemos que realmente a veces se plantea una asignatura paralela en sustitución de religión, pero bajo manga para mantener la presencia de la religión católica, como es en el caso del Estado español, que es la mayoritaria, para mantener su presencia, ¿no? Nosotros creemos que los contenidos históricos o culturales se pueden tratar, y no solo de una religión, sino de todas, las que puedan tener presencia en un momento dado en un centro educativo, en función de dónde estén ubicados y qué población escolar esté en cada centro, pues habrá una realidad cultural, religiosa o de creencias y demás, y bueno, pues en ese ámbito de la escuela, en ese barrio, pues se pueden trabajar esos contenidos por un tema de conocimiento el origen el origen de cada familia, para conocernos todos y todas, ¿no? En ese sentido, por concretar ya, pues si no quedó claro, pues evidentemente nuestra postura es que no tiene sentido mantener la asignatura de religión. Luis, perdona, pero yo estoy intentando responder a lo que era la mesa de debate, política, elecciones y escuela pública, con las preguntas que nos habíais hecho. Por lo tanto, no voy a decir utopías, sino los compromisos del Partido Socialista Obrero Español, tanto a nivel nacional, en este momento, como a nivel autonómico. Es a lo que me voy a ceñir, porque soy representante del partido y no vengo aquí a dar mi opinión, sino los compromisos del Partido Socialista Obrero Español. En el tema de religión y educación, en el programático que firmó el secretario general de nuestro partido, Pedro Sánchez, en abril del 2015, este compromiso con la comunidad no asturiana, sino a nivel nacional, en el tema de religión y educación, lo pueden ustedes leer, dice clarísimamente: defendemos una escuela pública laica como garantía de los valores públicos y respeto de las creencias privadas. La escuela debe integrar en su currículum la enseñanza de los valores públicos que consideremos la base de nuestra ciudadanía y que por ello ha de cursar todo el alumnado. De ahí que nuestro modelo de escuela pública no quepa la integración ni en el currículum ni en el horario escolar de las enseñanzas confesionales. Para ello se promoverán las reformas del marco legal necesarias, así como la revocación de los acuerdos internacionales, porque saben que el acuerdo internacional es de 1979 en el tema de la Santa Sede. Como comunidad autónoma esto no lo podemos hacer, pero sí podemos hacer lo que se ha hecho en el desarrollo de los currículos, que es el mínimo de horas de religión que la norma básica del Estado nos permite. Curiosamente, nuestra consejera últimamente ha sufrido ataques, yo diría que feroces, en la prensa, y no hemos oído ninguna voz en su defensa, por poner esos mínimos, los mínimos, en el currículum de todas las comunidades autónomas de España. He puesto la postura del partido a nivel nacional, que lo va a llevar, lógicamente, a las próximas elecciones, y lo tiene firmado. A nivel autonómico, nuestro programa no puede ir esto, porque estaríamos engañando, porque no tenemos competencia para ello. Pero sí, indudablemente, lo que ya es un reflejo en los currículums de primaria y un reflejo en los proyectos de currículum de educación secundaria, obligatoria y bachillerato, que están en la página web de la Consejería. Bueno, yo también estoy aquí para defender las propuestas y lo que ha dicho y hecho siempre mi partido, Unión por la Democracia, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, y por tanto decir que siempre hemos defendido un Estado laico y aconfesional,
Por lo tanto, también hemos criticado la actual LOMCE porque no apuesta por la laicidad. Por lo tanto, hemos hecho una crítica en el Congreso en reiteradas ocasiones. Respetamos las creencias religiosas, pero creemos que siempre tienen que dar en el ámbito de lo privado y, por tanto, bueno, creo que la postura es clara y no hay muchas más vueltas que dar. Vamos muy bien de tiempo, sacamos en el tiempo un buen debate. Cosa que hay que agradecer a los miembros de la mesa que son rotundos en sus respuestas. Voy con la tercera pregunta. Ya casi salió directamente, pero la tercera pregunta pide la posición ante la actual ley de educación, la LOMCE. En el movimiento social de la escuela pública pensamos que, independientemente de sus deficiencias técnicas y lo falso de muchas de sus justificaciones, la LOMCE es segregadora porque busca convertir la educación en reforzadora de las diferencias sociales, privatizadora porque desplaza la educación de un derecho de todos y todas a una mercancía al alcance de los pocos, antidemocrática porque destruye la participación en los centros y fuerza la competición entre ellos en vez de la cooperación, estimula el ranking y abonar de la red. Por todo ello, quisiéramos conocer la posición de los diferentes grupos políticos aquí presentes ante una pregunta muy clara. ¿Derogación de la LOMCE, sí o no? Y antes de que me conteste Dolores, que sé que es muy rigurosa en sus respuestas, claro que desde el gobierno del Principado no se puede derogar la LOMCE. Pero nosotros quisiéramos entrar en las entrañas profundas de los partidos. ¿Qué piensan los partidos? Por eso tenemos aquí a notables representantes de ellos para que nos lo digan. Bien. Ni la LOMCE ni la ley anterior en la que se sustentaba, o que se sustenta, sirven en estos momentos para responder a los desafíos que tiene el sistema educativo español. Y solamente una priori. Necesitamos estabilidad legislativa, necesitamos un gran pacto nacional legislativo sobre educación, que ha sido uno de los cánceres que hemos tenido en este país, y también lo necesitamos en esta comunidad autónoma. Para ECO lo tenemos bastante claro, que la LOMCE supone un retroceso en distintas facetas del mundo de la enseñanza. Desde el momento en el que, desde que se propone una asignatura de religión evaluable, desde el momento en el que además se elimina la prohibición de tener convenios con colegios que segregan a alumnos por cuestiones de sexo o otras razones. Además, se basa en resultados de una serie de test que priman sobre todo una enseñanza competitiva. Para ECO es muy importante que los centros públicos y cualquiera que reciba financiación pública pues decimos, promoverán la cultura del bien común, el espíritu crítico y creativo, la equidad social, la interculturalidad, la educación ambiental, valores democráticos y la cooperación. Y rechazamos, por tanto, un modelo de gestión empresarial y competitivo. Creemos que la LOMCE va en ese sentido, se equivoca en darle demasiado valor a algunos test internacionales que no tienen ese valor que se le supone, y por tanto pues creemos que esa ley habría que cambiarla. Lo que sí es verdad es que resulta realmente, bueno, no sé cómo decir, sorprendente o incluso casi podríamos decir patético que pueda haber centros escolares en estos momentos que puedan en un mismo centro convivir estudios de 3 leyes diferentes. Y eso sí que es cierto que eso habría que acabar con ello y tener un consenso y no andar cambiando las leyes cada 4 días y hacer un debate serio como tiene que ser para llegar a un sistema educativo duradero y que por lo tanto una vez que sea duradero pueda ser realmente evaluable. La respuesta entonces sería que sí, podemos cambiarlo. Sí, por parte de Izquierda Unida también creo que habría que derogar la LOMCE, sobre todo por una razón, porque es una ley que
que no responde como pretende convencernos, no responde a las necesidades de la sociedad, de la educación en una sociedad del siglo XXI, sino que se le ve claramente su sesgo ideológico. Aprovecho para decir que me parece una auténtica desfachatez, una cuestión ya de no tener absolutamente vergüenza, aprovechar una mayoría absoluta como la que tiene ahora el Partido Popular para aprobar una ley como esa. Mejor casi que no digo más. Vale, nuestra respuesta es sí a la derogación de la LOMCE, ¿no? Y un poco la intervención que voy a hacer hoy aquí es la de las elecciones, pero también es la que de PCP tenemos cada día, ¿no? Con la ventaja de que la única manera con la que intervenimos es la defensa de lo que entendemos que son los intereses de la mayoría de los trabajadores, ¿no? Por eso desde el minuto 1 también estamos ahí en las movilizaciones y en las posiciones en contra de la LOMCE, porque entendemos que fundamentalmente es una ley que viene a colocarse en el sentido de la apropiación privada de la educación, ¿no? Y por dos partes, una por la parte del estudiantado, donde se colocan unos convenios con centros privados, donde se viene a colocar un criterio de inversión-beneficio empresarial fundamentalmente, donde se abre todo un abanico de prácticas no remuneradas, es una apuesta muy fuerte, algo que en todos sus sentidos podemos analizar como a quién beneficia, fundamentalmente al empresario que consigue apropiarse de ese trabajo de manera gratuita, pero incluso algunos aspectos que permiten en la LOMCE que estemos hablando de cuestiones que si hablásemos en otros países hablaríamos de explotación infantil, ¿no? Con prácticas con estudiantes que aún no cuentan con edad legal para trabajar, ¿no? Y que es el último empujón definitivo de los estudiantes hacia la FP, hacia ese sistema educativo que al final lo que van a tener es mano de obra formada a la carta de las necesidades empresariales, ¿no? Esto por un lado creemos que es lo que coloca la LOMCE al servicio de los beneficios de las empresas, pero por otro también las condiciones laborales de los trabajadores, ¿no? Y de todos los trabajadores de la educación. Por un lado, el personal de administración y servicios de los centros educativos, a los que es un empujón también definitivo a la subcontratación de todos esos servicios y a no ser parte personal de los centros de estudio, y por otro lado al propio profesorado, ¿no? Donde en Asturias también somos unos adelantados a cuáles son los posicionamientos de la LOMCE, que son una aplicación de la reforma laboral que se hace al conjunto de la clase trabajadora, al sector concreto de la educación, supone una individualización de las relaciones laborales de cada profesor con la administración y suponen una división de ese profesorado, ¿no? En Asturias digo que somos unos adelantados por cómo se plantea ya desde el año 2007 todo el tema de la carrera profesional, ¿no? Y por último, solo acabar con una reflexión con esta cuestión. Yo creo que la LOMCE y todo este sistema educativo, la solución que pasa no es tampoco por las elecciones, sino es que estemos en esa organización en contra de todas estas medidas que no nos favorecen. Yo realmente creo que lo interesante va a ser la parte posterior de debate, donde se podrán ver un poco más las diferencias entre unos y otros. Nuestra postura es clara, total negativa a la LOMCE, total rechazo a la LOMCE, pero nuestra negativa a la LOMCE es con un compromiso claro de estar en contra de esta ley. Otros partidos dicen que no a la LOMCE, pero con la boca pequeña, y después son los primeros en aplicarla en sus territorios. En este caso, nosotros lo que nos comprometemos es en Asturias no hay competencias para derogar la ley, la LOMCE, evidentemente, pero nosotros sí nos comprometemos a crear una serie de medidas de buenas prácticas para, en coordinación con las familias y el profesorado y el personal de la administración, crear unas buenas prácticas para paliar la aplicación de la LOMCE o no llevarla a cabo en algunos de los aspectos más negativos de su aplicación que pueden tener en la sociedad asturiana. Uno de esos efectos más importantes es la parte de la privatización en la gestión de la enseñanza, esa llamada autonomía que aparece como concepto de autonomía de los centros, pero
precisamente lo que se persigue con ella, con la aplicación de la LOMCE, es lo contrario, es que los centros tengan menos autonomía, pero eso sí, después se les harán más responsables en el caso que hubiese resultados negativos según sus parámetros, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nosotros nos oponemos totalmente y claramente a la LOMCE y haremos todo lo posible porque en Asturias el desarrollo de dicha LOMCE se tenga la mínima ejecución. Bueno, la postura del Partido Socialista es conocida porque dijo no a la LOMCE en el Parlamento y firmó con la mayoría de los grupos parlamentarios que no habían apoyado la ley, que son todos, menos si mal no recuerdo mal, el PP que la aprobó obviamente, Unión del Pueblo Navarro, un compromiso firme de que cuando se acabe la mayoría absoluta en el Parlamento del Partido Popular, derogación de la ley. Eso es algo claro, está firmado además por Izquierda Unida también, la campaña en la mesa, el resto, bueno, quizá, pero vamos, digo porque no estaban en el acto parlamentario en ese momento. Luego esa postura es clara, se sigue manteniendo como compromiso y además como otro compromiso añadido, que la nueva normativa educativa que se pacte sea acompañada de una memoria económica que garantice su viabilidad y los objetivos acordados. El rechazo del Partido Socialista también en Asturias es claro a la LOMCE, pero indudablemente hay que desarrollarla mientras exista, porque es una norma a nivel de Estado. Paliando, y ya lo estamos haciendo, no es que lo vayamos a hacer, es que ya lo estamos haciendo en los desarrollos, lo máximo posible ese panorama que la reforma educativa del Partido Popular, la mal llamada para mí orgánica de la mejora de la calidad, significa. Porque para nosotros es una vuelta al pasado, pero una vuelta al pasado de 1970 y tantos, es un instrumento de segregación y exclusión del alumnado y sobre todo del alumnado en las etapas más difíciles, con 14 años más o menos, en donde se les puede mandar a la famosa formación profesional básica, que para ese alumnado tan joven es un destino a ninguna parte, hay que decirlo así, y por lo tanto, primera medida para paliar eso que ya se ha puesto encima de la mesa de las instituciones y en la resolución que próximamente, bueno, ya pasó por Consejo Escolar, pero estará a punto de salir. No a la excepcionalidad de mandar alumnos con 14 o 15 años a la formación profesional básica, mientras en el sistema no se les hayan aplicado todas las medidas posibles de atención a la diversidad. Compromiso firme con que al menos hasta los 16 años los alumnos estén en educación inclusiva, es decir, usando al menos la educación secundaria obligatoria. Si hay algún caso excepcional, pues para eso está la excepcionalidad, para estudiarlo, pero no con carácter general, lo contrario. No a esa mal llamada libertad de elección de centro que tanto está predicando algún partido y diciendo zona única en todo Asturias, como lo han hecho en todo Madrid. No, zonificación y que los alumnos escojan, o sus padres mejor dicho, sobre todo el centro más próximo a su domicilio. Y podría seguir, pero me temo que se me ha acabado el tiempo, con medidas paliativas que ya se están poniendo encima de la mesa. Bueno, pues es tal el rechazo de UPyD a la LOMCE que en su momento el partido presentó una enmienda de totalidad a esta ley en el Congreso de los Diputados. Creemos que es una ley que va a afectar muy negativamente a Asturias, que es de lo que estamos hablando, a toda España, pero en este caso Asturias, y que va a mantener los servidores de la sociedad. No sé si merece la pena que me presente. Yo me llamo Luis Fernández, pertenezco desde el principio al movimiento social de defensa de la escuela pública y me ha tocado, hacer de moderador en este amistoso debate que vamos a tener aquí sobre la percepción que tienen los partidos en la escuela pública. Ante todo, yo quería empezar por agradecerles a los grupos políticos, a través de sus representantes, la agilidad y la rapidez con que respondieron a nuestra invitación.
yo he hablado, tienen muchas cosas que hacer y han sacado tiempo para venir aquí. La segunda cosa que quiero decir es presentar un poco la forma en la que nos hemos planteado esto. La educación es un tema muy complejo, con muchas facetas, que daría lugar a que cada partido político pudiese hablar horas sobre ello. No es nuestra intención. Lo que vamos a hacer es como si fuese un examen. Somos muchos profesores aquí, tenemos ese servicio del que no nos podemos apear. Le vamos a hacer 3 preguntas, que a mí me las han redactado para que yo las lea y no me enrolle demasiado, que son responsibles con sí o no. Pero les vamos a dar 3 minutos para que las respondan. Como los 3 minutos son muy discutibles, vamos a contar con la generosa colaboración de Reloj de Arena para medir esos 3 minutos. No quiere decir que tienen que estar hablando en 3 minutos, sino que a los 3 minutos nos tienen que ceder la palabra a otros. Agradecemos, yo creo que agradeceréis vosotros, respuestas breves, porque la idea es que con las ideas que saquéis de lo que ellos dicen, tengáis temas de debate suficiente y después podamos hacer un debate donde se puedan apreciar más los matices. Entonces, si queda claro, si nadie tiene alguna duda, por referencia a ellos, voy a presentarlos, yo no los sé de memoria. Nos hemos puesto en el mismo orden que el cartel, de modo que podáis aprender la secuencia. Vamos a tener que responder 3 veces. Armando representa a Ciudadanos, David representa a ECO, Concha representa a Izquierda Unida, Vanessa representa al PCT, Luis Miguel representa a Podemos, Dolores Guerra representa al PSOE y Adán Fernández representa a UPyD. Vamos a intervenir siempre en ese orden. Entonces, sin más, porque el tiempo apremia, yo voy a leer las preguntas. La primera pregunta tiene que ver sobre la concertación con la enseñanza privada. En el Movimiento Social de Defensa de la Escuela Pública pensamos que la existencia de una verdadera red pública es incompatible con que parte del dinero público se desvíe para subvencionar unas determinadas escuelas privadas. Estamos convencidos de que esta subvención es el pilar fundamental sobre el que se apoya la práctica segregadora constatable en el sistema. Se está empleando el dinero de todos y todas para crear 2 redes diferenciadas destinadas a reforzar las diferencias sociales, máxime cuando la inmensa mayoría de la concertación es confesional. Por ello, quisiéramos conocer la posición de los diferentes grupos políticos aquí presentes ante una pregunta muy directa, independientemente de los procesos y los tiempos necesarios para llevar a la práctica el planteamiento defendido. Nosotros queremos saber qué les gustaría que fuese, aunque haya problemas para conseguirlo. La pregunta es, ¿conciertos educativos con la enseñanza privada, sí o no? Bien, la respuesta es sí. Voy a utilizar un pequeño... Otra cosa es que la doble red necesita una revisión, España y en Asturias, luego hay muchos flecos, pero nosotros pensamos que... Es el micrófono. Es el micrófono. Bueno, ante la respuesta es sí. Otra cosa es muchos flecos que habría que tratar, pero también en Asturias, la empresa Red lleva 30 años sin ser revisada. Pero en fin, en aras a la claridad y dados que somos muchos, la respuesta es sí. Bueno, pues, en primer lugar, yo quería agradecer la posibilidad de estar aquí en el debate porque de pocos sitios nos llaman, parece como si fuéramos transparentes o algo así, visibles para mucha gente, pero bueno, también estamos aquí, también tenemos propuestas que hacer. Para nosotros queda muy claro en el programa, que yo creo, en nuestro programa, que yo creo que lo mejor que hago es leer ese primer párrafo. Nosotros defendemos una educación pública, laica, gratuita y de calidad, y además nosotros entendemos que es prioritario entrar en un periodo de transición en el que se vaya desarrollando la red educativa pública, pero de titularidad pública, no con centros concertados, sino entrar
en una fase en la que poco a poco los centros concertados se tendrán que independizar por su cuenta y vivir por sus propios medios. Creemos que es importante que la educación pública se haga desde los centros públicos y que además durante el periodo de transición, porque es evidente que esto no se puede cambiar de un día para otro, creemos que habría que ir seleccionando desde ya los centros en los que se hace algún tipo de segregación por sexo o por algún otro tipo de discriminación que realmente sucede, está sucediendo ahora mismo. O sea que la respuesta para nosotros es tender a llegar a no concertarnos. Buenas tardes. Pues, en nuestro caso también mi respuesta es bastante rotunda. Como lo que has preguntado es sobre la voluntad o la intención, mi respuesta es rotunda. Creo que creemos en Izquierda Unida que la educación debería ser al 100% pública y de hecho ya hablando en términos un poco más personales, para mí el acuerdo por el cual ya el PSOE casi al principio de su mandato estableció el sistema de enseñanza concertada fue una de las primeras reflexiones que me causó en ese momento. Pero bueno, ha pasado mucho tiempo, la enseñanza concertada está muy asentada y además está regida por unas leyes, por un decreto ley del año 85 que prácticamente no se ha modificado y que da muy poco margen, da realmente poco margen a las autonomías y mucho menos ahora con la última reforma educativa tenemos muy poco margen para reducirla. Sin embargo, el objetivo sería reducirla en la medida de las posibilidades y desde el Gobierno Nacional ir presionando para que desaparezca, por lo menos gradualmente, ya que sabemos que las cosas no se pueden hacer de un día para otro. Vale, lo primero, agradecer la invitación y pediros disculpas a todos por la voz y luego sobre la respuesta desde el Partido Comunista, desde el PCP, tenemos claro que la respuesta es no, ninguna concertación con la educación, ¿no? Nuestra propuesta es una educación pública, laica, gratuita, científica y de calidad, ¿no? Y además nos llama la atención, ¿no? Como con las distintas medidas de reforma de la educación se está tendiendo a lo contrario, ¿no? Se está tendiendo a una financiación cada vez mayor de esa educación concertada a través directamente de el desviar esos fondos públicos a empresas que a través de los colegios fomentan una ideología en la enseñanza concertada, pero también a través de todas las reformas educativas, ¿no? Hablamos de una educación pública gratuita y de calidad, pero también al servicio del pueblo trabajador y no al servicio de los monopolios, como ocurre ahora mismo cuando las directrices de la Unión Europea están marcando unas directrices en materia de educación que a través de los distintos planes están colocando el único interés de la educación es sacar un beneficio de los monopolios y en restarnos esa educación de calidad, ¿no? Nosotros sí que queríamos, en este primer punto, si me da tiempo, colocar algunos datos sobre la exclusión de los estudiantes hijos de los trabajadores y trabajadoras del sistema educativo público, sobre la precarización de las condiciones laborales de los profesores en el sistema público asturiano, ¿no? Y nosotros lo que queremos acabar, si muy brevemente con esto, es diciendo que al final lo que sucede con la educación es una radiografía de cuáles son las necesidades económicas de la sociedad, que a ese servicio se está poniendo la educación y que debemos de dar una lucha con esta cuestión, no pensar únicamente en esas directrices de la Unión Europea, sino pensar en también lo que nos viene por delante, donde ahora mismo tenemos un acuerdo transatlántico con los Estados Unidos, donde se nos va a permitir plantear un modelo todavía más allá de privatización y de concertación de la educación, donde las empresas directamente a través de los consejos sociales van a poder intervenir en los centros educativos. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a los asistentes, a todos y todas. Bueno, pues Podemos lo que defiende y el compromiso y con una escuela pública. Nuestro compromiso, si llegamos el domingo al gobierno asturiano, a poder llegar al gobierno asturiano, y la apuesta clara y decidida por la escuela pública. Nosotros lo que sí denunciamos es como, o sea, estamos totalmente en contra y nos oponemos a que la escuela pública quede sin recursos por derivar estos recursos públicos a la escuela concertada.
en el cual que después hay un contrasentido en el sentido de que normalmente se dice que la escuela concertada es más barata que la pública, la plaza por alumno y alumna es más barata que la concertada, pero así todo la concertada lleva un 50% de la financiación es de carácter público y sin embargo pues la contratación de la plantilla del profesorado no pasa por los criterios de contratación como pasan los profesionales de la escuela pública y denunciamos eso y nosotros lo que vamos a garantizar es que la escuela pública tenga una financiación adecuada y esa será nuestra prioridad. Yo estoy poniendo aquí sí o no y no estoy para poner nada. Yo voy a responder desde dos puntos de vista. Uno, las elecciones son autonómicas. Decir que no vamos a concertar sería engañar a las personas que en este momento están aquí, porque como comunidad autónoma no tendríamos competencia para ello y encima lo llevarían a los tribunales y lo pararían. Por lo tanto, voy a hablar de nuestro compromiso con Asturias que viene en nuestro programa electoral y que se puede hacer como comunidad autónoma. Y luego, del compromiso que el Partido Socialista ha firmado en abril del 2015 con la comunidad educativa y con distintos sectores a nivel nacional. Apostamos por un modelo educativo que se estructure en torno a la escuela pública como eje vertebrador del sistema educativo en todo el territorio y porque es la única que efectivamente puede garantizar la igualdad y la calidad a todos los alumnados. Dicho esto, cualquier ampliación que se necesite de oferta educativa, y va también en nuestro programa educativo, será en la escuela pública. No aumentaremos como más mínimo ningún tipo de concierto en Asturias. A nivel nacional, que es donde obviamente se pueden cambiar las normas, y no solo las normas, es que hay que recordar que hay un artículo famoso 27 de la Constitución, y ahí se tendrán que pronunciar los distintos partidos. El nuestro, en el compromiso que ha cogido, es que al menos, y voy a leer literalmente porque es un compromiso a nivel nacional, garantizar la igualdad de oportunidades, apuesta por la escuela pública y suprimir cualquier tipo de copago por parte de las familias por cualquier concepto que no sea una tasa aprobada y publicada mediante el correspondiente procedimiento legal. Porque hay una cosa, las normas educativas a nivel del Estado tienen que ser por mayoría absoluta. Mayoría absoluta en el panorama nacional va a ser muy difícil conseguirla. Habrá que llegar a pactos y en esos pactos habrá que dejar muy claro los límites por los cuales cada uno no está dispuesto a pasar, pero sí a negociar y a pactar. Vuelvo a repetir, artículo 27 de la Constitución, desarrollado en la Ley del Derecho a la Educación de 1985 que ha nombrado Concha, y que curiosamente desde 1985 han cambiado mucho las cosas, pero nadie la ha cambiado. Ahí hay que llegar a pactos, pero creo que he sido clara. No aumentar va en nuestro programa ni un solo concierto, defensa y modelo de escuela pública en todo el territorio y a nivel nacional, por lo menos, algo que no existe y es que cualquier copago sea tasa pública para que a través de fundaciones u otros inventos no haya eso. Y no, bajo ningún punto de vista, y también va en el programa, a ceder suelo público a empresas privadas para construcción de centros y que luego se concierte, como se está haciendo en bastantes comunidades del Estado español, en Madrid fundamentalmente, en donde la tasa ya no es el 70-30, es el 49-50. El 49-50. Ese es uno de los grandes peligros. Y el no es rotundo a estas cosas que estoy diciendo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Lo primero, muchas gracias por invitar a Unión Progreso y Democracia a esta mesa. Gracias sobre todo a todos los asistentes porque da gusto ver un sitio lleno, completo, con gente de pie en un debate con representantes políticos. Bueno, nosotros
Desde que nacimos consideramos, ya venía en nuestro manifiesto fundacional, consideramos la educación como el pilar base del modelo de sociedad que queremos. Siempre hemos defendido y potenciado la escuela pública. Ahora bien, decimos sí a los conciertos cuando sea necesario cubrir determinadas número de plazas que no sean suficientes. Pero también tenemos claro que para elegir al profesorado de esas escuelas, de esa enseñanza concertada, tendrán que ser por criterios similares a los de la escuela pública. Y dos apuntes. Creemos en lo que puede afectar a la comunidad autónoma. Hay que introducir en la estructura de la Consejería de Educación un servicio específico dedicado a las relaciones con la enseñanza concertada. Y por otro lado, hay que revisar la legislación que permite la financiación a aquellos colegios que segregan en razón del sexo. Nosotros eso no lo toleramos y queremos terminar con eso. Bueno, supongo que ya os habéis hecho cargo de las respuestas. Yo quisiera aclarar una cosa, un poco por lo que el planteamiento que hizo Dolores Guerra, que indudablemente es así, pero que nosotros no preguntábamos por la realidad inmediata, sino por la idealidad de la concepción que tienen los grupos políticos. ¿Hasta dónde quieren llegar? Cuando puedan. Es verdad, nosotros confiamos en ellos y sabemos que no nos van a contar una milonga por quedar bien con nosotros. Sabemos que no nos van a decir es lo que realmente piensan. Entonces, no les preguntábamos exactamente qué van a hacer mañana hay poco que hacer, pero hasta dónde quieren llegar en el momento que puedan. En ese sentido, en el sentido de cuál es su convicción profunda, va también la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es sobre la religión en la escuela. El movimiento social por la escuela pública de Asturias, en el movimiento pensamos que las creencias religiosas pertenecen al ámbito de la vida privada de cada persona. Consideramos que el imprescindible respeto a la libertad de conciencia de todas y todos obliga que la escuela sea laica, independiente de cualquier adoctrinamiento religioso. La influencia de las religiones, de todas, en la historia, así como los aspectos culturales y o artísticos que se deriven de ellas, deben de ser objeto de consideraciones desde disciplinas confesionales. Por ello, quisiéramos conocer la posición de los diferentes grupos políticos aquí presentes ante una pregunta muy directa. ¿Religión en la escuela, sí o no? Bien, evidentemente religión confesional no. La religión como un hecho filosófico, sociológico, psicológico sí. Pues nosotros abogamos porque haya una asignatura. Creo que nadie pondrá en duda que la religión es un fenómeno muy importante en la historia de la cultura y además, desgraciadamente en muchos casos, todos los días los periódicos nos lo ponen de manifiesto. Un acercamiento científico, filosófico, en fin, desde el punto de vista de las ciencias al fenómeno religioso, lo consideramos absolutamente necesario. Por supuesto, religión confesional no, fuera del currículum, pero la religión tiene que estar presente en el currículum escolar obligatorio. Una cosa es que la escuela tenga que ser laica y otra cosa es que nuestros alumnos salgan del sistema educativo y no tengan ni idea de religión. Bueno, lo que acaba de leer Luis, básicamente podría ser esa reflexión previa a la pregunta, casi podríamos decirlo nosotros también. Y en esta ocasión sí coincidimos bastante con lo que acaba de decir el representante de Ciudadanos, Armando. Nosotros defendemos, como dije antes, una educación pública laica, es decir, en el que no haya una enseñanza confesional. No se puede enseñar desde el colegio ninguna religión, eso forma parte del ámbito de lo privado, que cada persona puede libremente optar por hacerse cargo, por conocer una religión u otra más a fondo, pero fuera de las escuelas. Sí es verdad que la historia de las religiones forma parte de la historia de la humanidad y desde ese punto de vista, pues una cosa es tener un cierto conocimiento de cuál ha sido la historia de las religiones en el mundo, pero supongo que la pregunta no va por ahí, sino desde el punto de vista de enseñanza confesional, como se está ahora de la religión católica, y desde eso tenemos clarísimo que no. Que la religión desde ese punto de vista no pinta nada en la escuela, sino que tiene que estar en el ámbito de lo privado.
rápidas. Sí, efectivamente, a preguntas tan concretas los voy a contestar con una palabra. Es no, la religión en la escuela no. Lo único, por dar un pequeño comentario al respecto, me parece que vamos, en esta época, en el siglo XXI, tener una religión entendida como eso, como profesional, ¿no? Una enseñanza religiosa en la escuela me parece que es totalmente fuera de lugar y además incluso es discriminatorio, porque la única religión que se enseña es la católica. Pero bueno, para no irnos por las ramas, porque yo no soy partidario tampoco de que hubiera clase en ninguna otra religión, ni la cristiana, ni católica, ni ninguna otra. La religión está presente efectivamente en la historia de la humanidad, lo mismo que tantas otras facetas de la cultura y bueno, el arte, la arquitectura, la música, la historia, la política, la sexualidad. Hay tantos temas que están presentes y yo creo que todos tienen que tener cabida en las distintas asignaturas, pero no de forma nominal, porque eso supone ya darle un derecho específico a la religión y además porque hay una cuestión que es clave, que es que la religión en España depende de la Iglesia, los profesores, las organizaciones de las asignaturas, el currículum, o sea que es claramente confesional, sin parecer